está, mira, acá hay. ¿Qué? Ay, te iba a traer una silla así. La otra, Está bien. iba y venía. Está bien. Una mecedora. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá celebrando la presentación del libro De ladrones a narcos, delitos, violencias y búsquedas de reconocimiento de Eugenia Cossi. Es un libro que es resultado de una investigación de muchos años, que fue su tesis de doctorado defendida en la Universidad de Buenos Aires, en esta facultad. Claro, ya está. Vamos a conversar sobre el libro y para eso contamos con la presencia de Ileana Arduino y de Osvaldo Aguirre, dos personas que nos gusta mucho cómo piensan, lo que piensan, cómo leen y además a que siempre leemos y escuchamos y nos gusta mucho cómo escriben además. Ileana es abogada de la UBA, directora del Grupo Feminismo y Sistema Penal de INESIP. Entre 2011 y 2013 fue funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación, primero como secretaria de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad, y luego como subsecretaria de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. Es miembro fundadora de COPADI, Colectivo para la Diversidad, y fue abogada de la Asociación de Meretrices de Argentina, AMAR CTA, y docente de Cosecha Roja. Osvaldo Aguirre estudió letras en la Universidad Nacional de Rosario, es escritor, navega por la poesía, el ensayo y la narrativa, es periodista especializado en crónica policial y agregaría que además se ha especializado, además de producirla, en pensarla, ¿no? Su último libro se llama Contraseñas, el crimen en la cultura argentina, y se publicó este año por UNIPE, la editorial de la Universidad Pedagógica Nacional. Así que nos encanta estar hoy acá con ella y con él para presentar el libro de Eugenia, y les agradecemos mucho por eso a ellos, y también les agradecemos mucho a ustedes por estar acá y al Centro Cultural Paco Urondo, que nos abrió un lugar en la programación de sus actividades. Antes de pasarle la palabra a Eugenia y a Ileana y a Osvaldo, yo les quiero contar un poquito algo sobre la colección en la que se inscribe este libro, que es la colección de Antropología Jurídica y Derechos Humanos. Es una colección que es iniciativa editorial de las investigadoras del equipo de Antropología Política y Jurídica, un equipo de investigación que conformamos ya hace bastante tiempo, en el siglo pasado, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y del que Sofía Tiscornia es alma mater. La colección, desde su origen, tuvo una primera época analógica entre 2008 y 2012, en coedición con el CELS y Editores del Puerto. Se propuso editar obras originales resultantes de trabajos de investigación que contribuyeran al debate y a la profundización de la agenda local y regional en materia de derechos humanos. Nuestra motivación siempre fue político-académica. Quiero decir, nos interesa publicar libros que permitan conocer las formas que asumen las violencias de Estado, conocer los desempeños de las policías, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas y de los poderes judiciales. Y eso porque estamos convencidas de que ese conocimiento alimenta ese insumo necesario para ese saber acumulado en el campo del activismo de los derechos humanos, un activismo que produce agenda y debate público, un activismo que litiga y que también busca promover políticas públicas en el campo de los derechos. Este proyecto editorial, además de publicar investigaciones para contribuir a la discusión pública sobre la cuestión de derechos humanos,
muestra, yo creo, también un modo de hacer investigación, que es un modo de hacer implicado. Quiero decir, nuestras investigaciones sobre las violencias de Estado y sobre las burocracias administrativas y judiciales que más de una vez participan de la producción o legitimación de esas violencias estatales, nuestras investigaciones sobre las diferentes modalidades de administración institucional de conflictos y nuestras investigaciones sobre el activismo de los derechos humanos no son asuntos con los que tengamos una relación de pura exterioridad y ajenidad. Por el contrario, nuestra forma de trabajar y de pensar sobre la cuestión de derechos humanos se corresponde con nuestra posición en ese complejo y diverso mundo social que llamamos activismo de los derechos humanos y del que somos parte, y que a la vez es también objeto de nuestro análisis crítico. La historia del equipo de Antropología Política y Jurídica, que hoy es un programa de investigación del Instituto de Ciencias Antropológicas de esta facultad y que ya está integrado por cerca de 50 investigadoras e investigadores en diferentes estadios, niveles de su formación, es prueba de eso. La producción de conocimiento, desde su origen, fue junto a y en convenio con el CELS, con el Centro de Estudios Legales y Sociales, y a lo largo de los años ha sido en alianza o en colaboración con diferentes organismos de derechos humanos, organizaciones sociales o agencias estatales. Es decir, no hemos producido conocimiento solo en y para la universidad. Nuestras investigaciones y publicaciones están producidas en la tensión entre las preguntas del presente y sus coyunturas políticas, el pasado reciente y las matrices históricas y locales de más larga duración. Esas investigaciones, la reflexión continua sobre la agenda de los derechos humanos y el trabajo de intervención e incidencia, y también para crear agendas, son el modo en que siempre hicimos investigación. De manera que el activismo legal y social de los derechos humanos es el campo desde el que comenzamos a hacer investigación, es espacio de interlocución, es fuente material de nuestras investigaciones y el lugar desde el que construimos conocimiento y desde el cual buscamos también producir intervenciones políticas que a lo largo de los años fueron adquiriendo diferentes formas. En fin, es como siempre dice Sofía Tiscornia, es nuestra aldea. Y este libro, lo que es decir, esta investigación de Eugenia, es resultado de esa historia, tributa esa perspectiva y contribuye a este modo de hacer investigación. Yo decía que la colección tuvo una primera época analógica, en coedición con el CELS y Editores del Puerto. Entre 2008 y 2012 se publicaron 4 títulos, y ya desde 2018 es una edición digital, es una coedición avalada por el CELS y por el Instituto de Ciencias Antropológicas, y está editado por la colección Teseo Press. En ese formato ya hay 9 libros más. La edición se financia con fondos destinados a la publicación de investigaciones de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de San Martín, de la Universidad Nacional de Rosario, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y de CONICET. Los libros pueden descargarse del sitio de la web de Teseo Press de manera gratuita. A veces promovemos la Asociación de Fetichistas del Papel y con un poco de dinero imprimimos algunos ejemplares. La colección cuenta, van a ver eso en los libros, con un consejo asesor con profesores de Brasil, de distintas universidades de Brasil y México, que eso muestra en gran medida nuestra historia de alianza y coproducción con colegas de distintos lugares. Bueno, les contaba esto muy brevemente solo para presentar algo así como nuestra historia y algo de nuestro linaje. La verdad es que siempre nos alegra presentar libros. Esta vez además me emociona y me alegra especialmente porque acompañé a Eugenia en todos estos años de investigación caminando a la par. Así que le voy a dar la palabra a ella, doctora en antropología, magíster en criminología y abogada, autora del libro De ladrones a narcos, delitos, violencias y búsquedas de reconocimiento. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias María, Osvaldo, Ileana. Yo lo que quería contar un poco y muy brevemente, así le damos lugar a nuestros invitados para que nos cuenten sus pareceres sobre el libro, es cómo fue que llegamos hasta acá.
Muy brevemente, podríamos decir que en el libro analizo los cambios sucedidos en los que los propios actores llaman el ambiente del delito, que bien puede ser pensado como un mundo, como el mundo del delito popular de la ciudad de Rosario. Desde mediados de los años, y cómo fue cambiando ese mundo del delito popular en la ciudad de Rosario desde mediados de los años 90 hasta la primera década de los años 2000. Y lo hago a partir de reconstruir historias de jóvenes pertenecientes a 3 generaciones de un barrio popular de la ciudad. Y al mismo tiempo, a partir de contar cómo fue transformándose ese mundo, me interesa detenerme en la historia reciente de ciertos mercados ilegales, sobre todo el mercado local de marihuana y cocaína en la ciudad. Pero además, con la idea de poder analizar algunas de las dimensiones que condicionan ese espacio social y las trayectorias de las personas que por allí transitan, me detengo en las experiencias, valoraciones y prácticas de burocracias penales, especialmente de policía, gendarmería, pero también de periodistas de policiales. Lo que sí me interesa decir es que, como todo libro, no se escribió en el vacío, sino con otros, en el marco de equipos de investigación, de programas, de espacios de trabajo garantizados por políticas públicas, en contextos políticos particulares y coyunturas particulares que colocan urgencias, temas, problemas. Y en esa idea de pensar la coyuntura, ¿no? Y además presentamos el libro en el día de hoy, en donde la provincia de Santa Fe vuelve a ser noticia y la ciudad de Rosario vuelve a ser noticia, y aparecen nuevas novedades en relación en materia de seguridad y en materia de la forma en donde el Estado aborda ese problema. Pero cuando comenzaba esta investigación, yo empecé con una beca doctoral en el año 2011, por eso digo que hay políticas públicas que garantizan espacios de trabajo. En el año 2012 el narcotráfico, entre comillas, como problema, comenzaba a instalarse como uno de los temas centrales en las agendas públicas y mediáticas de la ciudad, y además se constituía como una categoría autoexplicativa de un montón de fenómenos, ¿no? Entre ellos el aumento de la violencia, por ejemplo. Y en ese momento yo estábamos realizando la investigación y yo estaba comenzando la investigación en el marco de la beca doctoral. La consolidación de esa imagen de la ciudad y del narcotráfico de ese modo, por supuesto que tampoco se construye en el vacío, sino que hay una confluencia de factores y actores haciendo sobre eso, y una de las cosas que podría explicar eso estaba relacionado con el aumento significativo en la tasa de homicidios registrados. Y al mismo tiempo esas muertes que estaban protagonizadas por jóvenes varones de sectores populares, en su gran mayoría, ¿no? Muertos y agresores, jóvenes varones de sectores populares, eran clasificadas y explicadas por diferentes actores sociales con esta idea de ajustes de cuentas del narcotráfico, ¿no? Esas imágenes eran las que me intentaba problematizar a partir de la investigación. Pero para poder problematizar esas imágenes tenía que atravesar esa imagen construida por las crónicas periodísticas también. Pero a su vez esas crónicas periodísticas permitían construir esos problemas y estos ajustes. En el marco de este clima de época es que desarrollé gran parte del trabajo de campo, y en el que y además fui construyendo las preguntas, los asuntos, las cuestiones que se abordan en el libro. En el libro problematizo esas imágenes que les contaba, pero además de problematizarlas, tuve que encontrar alguna lógica o alguna racionalidad de lo que estaba sucediendo en la ciudad y en estas dinámicas de participación de los jóvenes en estas situaciones. Esa investigación, que se convirtió en mi tesis doctoral, que la defendía ya por el año 2018, que luego tuvo un largo trabajo de edición para convertirla en un libro, además tuvo antecedentes en experiencias previas, ¿no? Yo venía de experiencias de investigación ligado a mi formación de grado como abogada y ligada al mundo de la criminología crítica, de la criminología cultural. Al mismo tiempo venía de mis experiencias, no solo algunos pocos años ejercí como abogada penalista en la ciudad de Rosario, pero no solo estaba ligado a eso, sino también a experiencias de gestión previas, ¿no? Lo que me llevó a trabajar en un programa de prevención y de reducción de la violencia en las ciudades de Rosario y Santa Fe, en el Ministerio de Seguridad de ese entonces.
Y luego sí, a partir de y en el marco de esas experiencias me contacté, conocí, construí vínculo con jóvenes de estas ciudades que estaban participando en ese momento en esas actividades, ¿no? Me refiero a robos, hurtos, intercambios armados, intercambios de violencia física con utilización de armas de fuego. Podríamos decir, en términos de las 3 generaciones, jóvenes que pertenecían a la segunda generación, ¿no? Y ahí llegó papá. Cuando comencé la formación doctoral, que ahí la conozco a María a través de una vinculación que nos hizo Marce Perelman, que también está acá, esos cruces, esas alianzas que comienzan a tejerse, y que comencé esa segunda etapa del trabajo de campo. El trabajo de campo me llevó a conocer a personas que habían participado en estas actividades más grandes, ¿no? Personas de 50, de 30 años, algunas de ellas las había abandonado, otras las seguían haciendo en ese momento. Algunos de estos ladrones que, mediados de los años 90, habían decidido cambiar de rubro por este rubro novedoso, innovador, como otra forma de rebusque, la forma en como lo mencionaban. Y estas personas mencionaban una y otra vez que el ambiente del delito había cambiado, ¿no? Que antes no era así. Y los jóvenes de la tercera generación también habían mencionado en esta cuestión, ¿no? Entonces, este espacio social y las transformaciones de este espacio social comenzaban a constituirse como asuntos de la investigación doctoral. Pero no solo los protagonistas de este espacio social mencionaban esta idea de las transformaciones del mundo del delito popular, sino también otros actores sociales, por ejemplo, los periodistas de policiales. Y en el año 2013, cuando me encontraba haciendo trabajo de campo, un periodista de policiales de larga data de la ciudad, del diario La Capital, en un momento me dice, ¿sabes lo que pasa acá? En Rosario ya no quedan ladrones, todos los pibes quieren ser narcos. Y efectivamente algo de eso era lo que estaba sucediendo, se había transformado las formas de construir prestigio, honor, dentro de este espacio social. Era cierto que todos querían ser narcos, por eso esta idea de las imágenes construidas y la necesidad de poder atravesar esas imágenes, pero cómo esas imágenes también daban cuenta de este espacio social. Y ahí empezaron a construirse esas preguntas ligadas a esa experiencia del campo, ¿no? En términos económicos, ¿era verdad que todos querían ser narcos? ¿Es porque acaso participar en el mercado de drogas ilegalizadas resultaba más redituable? Y si es así, ¿en qué sentido resultaba una actividad más redituable? ¿En términos económicos? ¿En términos de prestigio? ¿Acaso el robo, la tradicional actividad delictiva, había perdido sus encantos? ¿Qué pasaba con otras formas socialmente legítimas de ser jóvenes en los sectores populares, ¿no? Y eso se fue conformando como asuntos principales de este libro. De la misma forma que comenzaron a aparecer como asuntos principales de este libro a las policías y las fuerzas de seguridad y las diferentes formas de vincularse con este actor revestido de estatalidad, ¿no? Esta idea de arreglar y trabajar, y la diferencia en eso aparecía como otro dato importante. Y ahí es que me interesa que se me confundió los... Sí, en el medio que comienzo a realizar, acá estaba, la beca doctoral, además, ahí está, empiezo a participar del equipo de trabajo con María Pita y a otras compañeras que están acá del programa de Antropología Jurídica y Política de la Facultad de Filosofía de la UBA. De algún modo, esta investigación para mí también significó un pasaje, ¿no? Así como podemos pensar de ladrones a narcos, que es un pasaje no lineal de un mundo hacia otro, bueno, yo también experimenté un pasaje del mundo del derecho y del mundo de la criminología, con cierta lectura normativa sobre estos fenómenos, hacia el mundo de la antropología, y cómo la antropología me permitió deconstruir esas categorías normativas, pensar otras formas de mirar, pensar otras formas de hacernos preguntas sobre estos asuntos. Y entonces la investigación también significó construir esos otros asuntos ligados a esta otra disciplina, ¿no? Nuevas formas de mirar, nuevas formas de construir los problemas y las preguntas, de construir ciertas categorías. Y ahí fue, entre esa experiencia del campo, de la coyuntura particular, de los asuntos y urgencias que aparecían en esa coyuntura particular, de las nuevas lecturas y preguntas que aparecían con mi vinculación con el mundo de la antropología y también las lecturas en el contexto brasileño, ¿no?
y poder viajar y conocer esas otras formas de pensar estos asuntos, es que aparece esta idea de, bueno, contar la historia del ambiente del delito en la ciudad de Rosario y cómo se transformó en los últimos años. Y acá me interesa resaltar, entonces, que un poco lo hacía María en la presentación de la colección, ¿no? Y donde este libro se inscribe, la implicancia de las formas de producir conocimientos significativas para el debate público, ¿no? Colaborando en la construcción de algún tipo de incidencia en la arena pública. Y para eso se trata de producir conocimiento que nos permita comprender la complejidad de estos espacios sociales, pero al mismo tiempo poder producir ese conocimiento que, sin perder densidad analítica, nos permita convertirnos en un interlocutor válido para quienes toman esas decisiones, ¿no? Que resulte comprensible, que permita convencer, conmover, dice en términos de Sofía Tiscornia, a los responsables de elaborar las políticas públicas. Entonces esto me lleva a llamar la atención acerca del proceso que significó transformar la tesis en un libro pensado para una circulación más amplia que el estricto ámbito académico, ¿no? Yo acá no tenía que dar cuenta, no era un examen este libro, sino lo que me interesaba era que pudiera ser un insumo para comprender la complejidad, pero para también poder pensar el debate público, ¿no? ¿De qué queremos discutir cuando discutimos narcotráfico? ¿De qué queremos discutir cuando pensamos violencia, ¿no? Queremos discutir políticas de drogas, queremos pensar formas de abordaje de la conflictividad que discuta este monopolio de las agencias penales para el abordaje de la conflictividad. Entonces, en ese sentido, ¿no? El trabajo que ahí María me acompañó, minucioso, de poder pensar esa traducción, pero que sin perder la densidad que significa un estudio de este tipo, ¿no? Que en definitiva es una etnografía, las diferencias con otras producciones sobre estos asuntos. Pero insisto, los libros no se escriben en el vacío, por eso hay mucho para agradecer a muchas personas e instituciones. En esta presentación en particular, y ya para terminar, me interesa agradecer especialmente al Centro Cultural Pacurondo, me interesa agradecer especialmente a María Pita, que ya lo hizo como directora de la colección, pero también porque fue una compañera en ese pasaje del mundo del derecho y de la criminología al mundo de la antropología, a Ileana, que por sumarse y además porque compartimos una experiencia de trabajo como maestras en la beca Cosecha Roja, y las discusiones que se dieron entre nosotras en ese ámbito también me enriqueció la escritura de este libro. A Osvaldo Aguirre, que lo leo hace mucho, y muchas de sus lecturas también, y que ha escrito mucho sobre el ambiente del delito o el mundo popular del delito popular rosarino, por acompañarme en esta mesa, a Florencia Corbel y a todas las compañeras del programa de Antropología Política y Jurídica, que acá está Maite, Sofi, Marce y otros más, a otros amigos y amigas que están presentes hoy en esta presentación, y un agradecimiento muy especial a todas las personas con las que conversé durante la investigación, ¿no? Porque si ellas nos hubieran confiado, yo no hubiera podido escribir una sola palabra sobre este libro, pero al mismo tiempo sus historias están contadas ahí, y me parece eso, que espero poder haber estado a la altura de las circunstancias en relación a cuidarlos, a no exponerlos, no exponerlas, pero que sí este libro, esta historia contada a partir de muchas historias, sirva para comprender cómo la viven y cómo la sufren los jóvenes de sectores populares de la ciudad de Rosario. Así que nada, muchas gracias. Hola, 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 buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Eugenia y María por invitarme a la presentación de este libro tan movilizador, tan lleno de ideas y de preguntas, ¿no? Yo, bueno, conocía, como la he consultado a Eugenia para algunas notas, ya conocía algunas ideas que están planteadas acá respecto de la búsqueda de reconocimiento en relación a al ejercicio de la violencia y al mundo narco. También, bueno, algunos fragmentos del libro ya se habían publicado, ¿no? Pero leer el libro
en conjunto es muy distinto, ¿no? Y bueno, hay varias cosas que, como para subrayar. En primer lugar, en mi caso, digamos, un poco por deformación profesional, lo que me interesó particularmente fue el capítulo referido al periodismo, ¿no? Al modo en que las crónicas policiales intervienen, en los relatos, en la creación de relatos, ¿no? Acerca del crimen, y específicamente de las historias que aborda Eugenia, ¿no? En el libro. Eh, que es, digamos, es el otro lado del ambiente, dice ella, ¿no? Y eso también me parece que de alguna forma califica, digamos, al tipo de relación que tiene generalmente, o que tenemos generalmente desde el periodismo con estas historias, ¿no? Que es del otro lado. O sea, llegando desde afuera y a veces teniendo, digamos, una relación así superficial, ¿no? Con lo que ocurre, una relación así del momento. Y en ese sentido me parece que justamente este libro muestra otro tipo, ¿no? de trabajo, de acercamiento, que bueno, es notable, y me parece que es un poco la clave de la producción de conocimiento y de ideas que va desplegando, ¿no? Porque, bueno, es un trabajo de campo que, como explicó recién un poco Eugenia, se desarrolló a través de varios años. Y ese mismo trabajo, digamos, la historia de ese mismo trabajo está de alguna forma también contada en el libro, ¿no? Es como que atraviesa así lateralmente el libro. O sea que podemos seguir un poco la historia de esa investigación y el modo, sobre todo, en que, Eugenia digamos, se insertó en ese barrio de la periferia de la ciudad de Rosario, eh, para, y digamos, o sea, me parece particularmente interesante el modo en que va construyendo las relaciones con las distintas personas a las que va entrevistando, las familias, los jóvenes, digamos, por ahí los resquemores o los recelos, ¿no? Que se van planteando en los primeros contactos, este, hasta que, bueno, de alguna forma ya está del otro lado, ¿no? Pero bueno, o sea, volviendo un poco al tema del periodismo, me parece bueno, es importante porque muchas veces hay un cuestionamiento a las crónicas periodísticas, digo, sobre todo que refieren a los hechos de la ciudad de Rosario, en el sentido de que, digamos, le dan una entidad a los protagonistas de esos hechos que en realidad no tendrían, ¿no? O como que los constituyen en figuras así amenazantes para la seguridad pública, cuando no lo son, ¿no? Sobre todo esto referido a la familia que aparece mencionada en el libro como los Montero. Eh, pero además me parece interesante, me parece importante las reflexiones que plantea el libro en este sentido, porque bueno, un poco como sabemos, los relatos periodísticos participan, ¿no? De la formación del sentido común acerca de las cuestiones de seguridad, de cómo entendemos, de cómo observamos al delito y a las personas digamos, cometen delitos o son sancionadas penalmente. Eh, y, y es un relato, el relato periodístico sobre todo, que está cargado de estereotipos, ¿no? Y de lugares comunes. Eugenia mencionaba recién uno, el de ajuste de cuentas, ¿no? Que es una figura así muy recurrente, ¿no? Que es algo que, digamos, explica todo y no explica nada. O sea, cuando en la crónica se habla de ajustes de cuentas, se apela, digamos,
a sobreentendidos, ¿no? Con los lectores o con los espectadores, y en realidad, digamos, es un tipo así de shifter, por ejemplo, o de operador que clausura, digamos, la historia sin haberla abierto en realidad, ¿no? Y me parece que en ese sentido este libro justamente problematiza y despliega un conjunto, digamos, de términos que habitualmente circulan de esta manera, ¿no? O sea, circulan como cosas sabidas o cosas cerradas. eh, y, y bueno, y en ese sentido produce hallazgos, me parece, realmente notables. Por ejemplo, un término que aparece mucho, problematizado en el libro, es la cuestión del cartel, ¿no? Que es, digamos, el cartel es casi como una cosa así clásica, ¿no? De los relatos sobre delincuentes, sobre historias de Lampa, ¿no? Y acá lo vemos realmente analizado así con un nivel de detalle y además justamente situado y referido, digamos, en un contexto social histórico bien determinado, eh, que me parece que justamente ilumina de una forma nueva algo que creíamos saber, ¿no? Eh, otro aspecto, digamos, que a mí me pareció significativo, fue el modo en que este interés que manifestaba Eugenia, digamos, ante los habitantes del barrio, era recibido por los mismos vecinos, ¿no? O sea, en esa mezcla entre, digamos, desconfianza y a la vez interés, ¿no? O sea, digamos, la desconfianza, una desconfianza que podemos decir típica, ¿no? En los barrios ante los que son extraños, y sobre todo en estas zonas, digamos, de la ciudad de Rosario, que, como se explica aquí, habitualmente aparecen en los medios de comunicación, eh, que son, también como se explica acá, son zonas que cargan con el estigma, ¿no? de ser zonas peligrosas, etc. Y cómo aparece entonces la, la, el interés y la reivindicación, digamos, del derecho a ser narradores de su propia historia, ¿no? Una de las personas que es entrevistada en el libro, ¿no? Que justamente manifiesta esto, que le interesa hablar para que se sepa la verdad, dice. Y otra cosa que dice es, digamos, pertenece a una familia que, bueno, estuvo muy expuesta en las crónicas periodísticas, y dice, reitera además, mi familia nunca fue una banda, ¿no? Que me parece también significativo, digo, porque estamos, digamos, banda es otra palabra, otro término así de uso habitual. Y, eh, digamos, habitualmente usamos términos como, bueno, banda, clan, familia, crimen organizado, mafia, crimen desorganizado, y parece que todo fuera intercambiable, ¿no? Y a la vez nada de eso define nada. Entonces, acá, digamos, en el libro en un momento se plantea, digamos, o se examina la noción de clan, ¿no? Aplicada, digamos, bueno, a los grupos. También se habla de grupos, y también están las familias, ¿no? Quiero decir, en el transcurso, como explicó Eugenia, este libro, digamos, se extiende a través de 3 generaciones, y es interesante también observar qué es lo que se va
qué es lo que va cambiando, ¿no? En el transcurso de esas generaciones. No solo, digamos, cambia, no solo cambia la relación con el ambiente del delito, digo, lo que ya está dicho en el título del libro, ¿no? Eso de que va de ladrones a narcos, sino me parece que también cambia el modo de participación en ese ambiente, en esos ambientes, ¿no? Como que me parece, no sé, que en las primeras generaciones está más presente la cuestión familiar, hay más familias, ¿no? Por ejemplo, en la tercera generación, digamos, el estudio está focalizado en grupos, y en esos grupos son digamos, la composición de esos grupos está fundada sobre el parentesco, pero también sobre lazos de amistad y sobre la pertenencia, digamos, al barrio, ¿no? O sea, a mí me parece que la cuestión del parentesco y de la familia es muy importante en este ambiente. Quiero decir que lo vemos cotidianamente en las historias que aparecen, ¿no? Cómo digamos, esas estructuras familiares están presentes en los comercios ilegales, ¿no? Y también cómo eso se va transformando, digamos, en función de la represión, ¿no? De la represión hacia sus actividades, sobre todo a partir del encarcelamiento, ¿no? de los hombres, podemos decir, que de alguna forma lleva a, digamos, empuja la participación de las mujeres, como también lo analiza el libro, me parece interesante, digamos, justamente, por ahí no ocupa muchas páginas, pero es muy interesante, digamos, son muy interesantes las observaciones respecto digamos, del modo en que participan las mujeres en el delito, ¿no? Como hombres subrogados, dice Eugenia. Que me parece que ese es un fenómeno así totalmente de la actualidad, ¿no? A pesar de que, digamos, el libro, bueno, está como referido a una época, podemos decir, es totalmente actual, o sea, todo lo que plantea, digamos, en ese sentido, es de rigurosa actualidad, ¿no? Quiero decir, es como ella decía que pretendía que fuera un insumo, bueno, yo creo que sí, que lo es totalmente. Y retomando la cuestión también de algo que decía antes, esto de la reivindicación del derecho a narrar sus propias historias, también me parece interesante ver cómo en esos testimonios aparece eso utilizado como un argumento de defensa, ¿no? Quiero decir, en el libro también se comenta el incidente que rodeó la publicación a la presentación de un libro sobre una de las bandas narcocriminales célebres, o sea, la irrupción de una mujer, ¿no? de la viuda, que dijo, bueno, que impidió la presentación y que dijo, no hay mi esposo no tuvo ninguna causa federal, ¿no? Que digamos, uno podría decir que sí, efectivamente tenía razón, pero a la vez también me parece que no se puede, digamos, dejar de advertir lo que también señala el libro, ¿no? Respecto del conocimiento que tienen muchos de estos personajes respecto de las burocracias penales y del derecho, ¿no? Justamente por las experiencias que han tenido, ¿no? Y también otro tema, digamos, muy traído y llevado que aparece en el libro es el tema de los códigos, ¿no? Y también, y en ese sentido me parece que lo novedoso es el modo en que el libro, digamos, señala cómo los códigos son siempre, los códigos existen en el pasado, ¿no? O sea, siempre, los códigos son aquello, digamos, que de alguna forma plantean como una crítica hacia el presente, ¿no? O sea, los códigos, digamos, la añoranza por un pasado, digamos, que por un pasado que tuvo algún tipo de plenitud, ¿no? Perdida, y que en este caso está
está, digamos, referida al modo en que cambió el ejercicio de la violencia en ese pasaje de un mundo, digamos, donde los chorros eran los que eran las figuras de prestigio, a este mundo actual donde son los narcos los que, por ejemplo, digamos, copan la parada en las cárceles, ¿no? Y otra cuestión también que me parece que aparece ahí, bueno, el libro la desarrolla intensamente, es el contraste entre los valores, digamos, digo, en torno a la cuestión del reconocimiento, que es central del libro, ¿no? Ese contraste entre lo que viene del mundo del trabajo a lo que viene del mundo del delito, ¿no? Pero a la vez también como esa referencia al mundo del trabajo no está en el horizonte, sino también en el pasado, ¿no? O sea, en ese sentido me parece que es significativo el hecho de que en el caso de una de las familias entrevistadas, el trabajo aparece como experiencia solo, digamos, en los mayores, ¿no? Y eso en el paso de las generaciones ya está perdido, ¿no? O sea, de alguna forma eso también, como los códigos, son algo que participa del pasado. Bueno, para ir cerrando también, digamos, me parece que bueno, la referencia esta a las crónicas policiales es interesante porque, bueno, las crónicas, como se explica detenidamente en el libro, construyen sentido, o sea, proponen interpretaciones, ¿no? Sobre lo que ocurre. Y en ese sentido, en el libro aparecen otros tipos de relatos, ¿no? O sea, las historias de vida, que es sobre lo que se trabaja, y también otro concepto que, bueno, yo no conocía y me pareció muy interesante, que es el concepto del habla del crimen, ¿no? El habla del crimen, tomado de Teresa Pires, ¿no? Como una narrativa que moldea percepciones. Eh, Eso me pareció también interesante. Bueno, por ahora diría eso y en todo caso después podemos seguir charlando. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero agradecer y felicitar a Euge, la verdad que alegría por la invitación, alegría por el libro, María también, estoy muy contenta. Efectivamente, conversamos mucho cuando compartimos el espacio de Cosecha Roja y creo que nos hemos hecho amigas en ese espacio, que es una linda forma, porque Eugenia no me quería, esa es la verdad, me lo confesó en un momento, pero digo, así que yo siento la necesidad de decir que me he ganado su corazón, así, porque fue muy trabajoso, fue fuerza de discusiones muy sesudas, pero la verdad es que me siento muy contenta de acompañar hoy con esta participación aquí en la presentación, que un poco también le decía cuando me decía esta cosa del CV con el que uno es presentado. A mí me da un poco de pudor ya ser presentada como exfuncionaria del Ministerio de Seguridad. Siempre digo que parezco Suárez Lastra, que creo que fue jefe de gobierno de la ciudad 2 años y siguen diciendo que alguna vez fue jefe de gobierno de la ciudad. Yo ya casi que cumplo 10 este año, así que voy a ir clausurando, pero un poco también desde ahí son inevitablemente algunas de las lecturas, sobre todo cierto estupor por la persistencia, ¿no? Esta especie de día de la marmota constante que es la política de seguridad en este país. Digo, que un poco decíamos a Eugenia en chiste, armaste todo este lío en Rosario esta última semana para que pudiéramos tensionar lo que el campo te ha provisto y nos propones, pero nada, estamos otra vez discutiendo si un comisario retirado, si es como cosas que parecen del 96 o 97, que es por lo menos cuando yo empecé a pensar algunas de estas cuestiones. También felicitarles por la colección, le decía a María mientras esperaba, que era impresionante que a veces uno no se da cuenta la cantidad de todos esos materiales que ha leído y que pertenecen a un mismo espacio, a un mismo proceso de trabajo, así que a todas, todos quienes tengan que ver con ese proceso, con ese trabajo, con ese espacio y con sostener, con lo que cuesta sostener, y nada, también agradecer y felicitar. Lo primero que a mí me sorprendió de la lectura del libro, que como lectora, independientemente del interés en el campo, de las cuestiones técnicas, me parece que está además maravillosamente bien escrito, es un libro amable, es un libro que no está excedido en adjetivos, pero tiene una capacidad descriptiva y de transportar y de construir
y de colocar imágenes que me pareció así como particularmente ameno, incluso digo para esto, ¿no? Como un acceso, como este objetivo un poco de divulgación y de sacarlo de ciertos corrales que decía Euge hace un ratito, pero me impresionó sobre todo cómo la política siempre opera con una, digamos, a una distancia fenomenal de aquellas experiencias concretas sobre las que quiere incidir, ¿no? Es decir, como se puede hablar, digamos, sí apoyado por el dispositivo mediático y demás, pero la clausura creo que también por el sobregiro normativo, por la sobrerepresentación, yo soy abogada también, así que lo digo como parte del problema, no de la solución, digamos, de un funcionariado que piensa en unos términos en los que funcionan una cantidad de ficciones que funcionan además, pues son muy tranquilizantes, ¿no? Digamos, entonces pareciera que estamos entendiendo, atrapados en una cantidad de tecnicismos, pero el libro en ese punto para mí es muy fuerte en términos de poder marcar esta distancia enorme que hay entre lo que sucede y la complejidad de la vida real y el nivel de simplificación, por momentos criminal, que supone el escoger determinadas variables de lectura o de interpretación y ni siquiera aproximarse a otras. Recuerdo algunas experiencias cuando apenas el Cinturón Sur, que yo insistía mucho con que nosotros tuviéramos trabajo etnográfico mientras el operaba, o sea, con todas las licencias del caso etnográfico, ¿no? Pero digo, como que hubiera una mirada externa ahí permanentemente para ver qué es lo que pasara, que no quedáramos atrapados en nuestras propias convicciones, en la imperiosa necesidad de que funcionara además, y menos en la versión policial, por supuesto. Y hicimos una experiencia de esas características y mientras eso se sostuvo, la verdad es que las posibilidades de pensar correcciones que como se imaginan habrán durado poco o no fueron muy bien recibidas porque al año llegó Sergio Berni y la ministra Garré salió, pero digo, como inercia o como ejercicio, ese tipo de producciones marcaban la posibilidad de mirar distinto, digamos, de no renunciar a la complejidad para comprender, ¿no? Y una de las cosas que me pasa a mí, o que me pasó leyendo el libro, es cómo uno podría cambiar las preguntas cuando tiene que construir políticas públicas, porque podría pensar cómo va a resolver el problema de la vida y de la muerte, no el problema del narcotráfico, que es una noción jurídica, porque en definitiva a mí en la lectura lo que me quedó es esta especie de historia que muestra cómo la variable, si se quiere, persistente es las formas en que unas personas mueren y otras matan, y en la que algunas personas se relacionan a través de la regulación de la vida y la muerte, como en muchos otros espacios, pero en estos, además, la sensación que tengo desde el punto de vista de las responsabilidades públicas es que además hay una relación absolutamente instrumental, solo en la medida en que esos niveles de violencia exceden, digamos, los confines de algunos territorios y además adquieren relevancia, digamos, y son reencapsulados en estas nociones criminales, que un poco cuando decía recién Osvaldo lo del ajustes de cuentas, en definitiva es eso, ¿no? Una noción explicativa que nos habla de la posibilidad de ni siquiera preguntarnos por esas muertes, son muertes justificadas que se explican por las biografías de quienes las protagonizan, y se terminó, digamos, un poco esta estadística de un 20% de hechos esclarecidos en juicio sobre el total de los casos cometidos en ese barrio es bastante elocuente. Entonces pensaba, digo, si uno pudiera leer o trabajar con materiales de estas características, probablemente pudiera hacerse esta pregunta distinta, desde la pregunta no es sobre una cierta actividad tipificada como ilegal, digamos, además en un contexto donde la ilegalidad está muy puesta en discusión, sino un problema mucho más crucial para el Estado, que es cómo las personas mueren y se matan, ¿no? Digamos, sobre todo para un Estado que además todo el tiempo va a blandir la herramienta de la persecución penal como principal estrategia. Pero finalmente ni siquiera cumple con aquello que promete. Y si esa fuera la preocupación y las preguntas fueran otras, creo que hay varias de las formas de pensar la política de seguridad que podrían ser como muy distintas, ¿no? A mí me parece crucial que el libro empiece con el capítulo sobre la fama barrial, porque hay ahí una cantidad de circunstancias que creo que nos permiten comprender desde otro lugar y nos sacarían de este lugar simplón que también ha adquirido la política de seguridad. Decía María, yo fui secretaria de Políticas de Prevención Social, así que lo digo también en términos de autocríticos, ¿no?
Fui 10 meses, un poco de piedad. Pero tampoco, estoy más o menos como Facundo de tiempo. Pero lo que pienso es esta cosa de que si uno pensara y fuera también estas informaciones que explican que las cosas no ocurren en el vacío, que sean determinados territorios, no, digo, ya nadie podría sostener que tiene que ver con los personajes que en determinados territorios hay, sino con las características, con esta idea de que se construyen zonas con fronteras, con los de atrás, los de chalet, que de repente las personas que van a parar esos lugares son personas que vienen diezmadas y arrasadas por un fenómeno natural como es una inundación y quedan en cero, y la propuesta es el confinamiento en los márgenes. Digo, las políticas de prevención no pensarían de esta manera, a veces un poco como, ¿cómo decirlo, no? Como naif en términos de, bueno, un poquito de policía social, una chocolatada acá con la gendarmería, un poco el intercambio de algunas actividades sociales, o en el mejor de los casos, alguna dinámica de intervención bajo la lógica de la cooperación internacional, algún proyecto financiado circunstancialmente, con algunos datos, controlado como experiencia, que además refuerza todo el tiempo estigmas, ¿no? Porque en definitiva son tan estereotipados al mismo tiempo, en otro sentido, que solamente, digamos, personas como así, con una posición ética muy fuerte, con una cantidad de elementos y características bastante estereotipadas, pueden, digamos, apañarse en eso como una alternativa. Y por otro lado, porque son políticas, eso sí lo digo con bastante experiencia desde la impotencia, que están pensadas para una estatalidad completamente distinta, ¿no? Una estatalidad más cooperativa, donde esta cosa de la interagencialidad que digo, está llena de zaraza, para decirlo de alguna manera, en realidad demandaría unas capacidades de articulación estatal que nuestras formas históricas de concebir la política pública y la interacción de los efectores públicos no está en condiciones de sostener, ¿no? Y que si de verdad importara esta cuestión de cómo se vive y cómo se muere, la pregunta es una pregunta que también debiera conducir a algo que parece obvio cuando uno lee el libro, pero que no lo es cuando ve cómo se construye la agenda, que es que no es una respuesta eficaz, una respuesta centrada en la intervención penal una vez que las muertes se han producido. Entonces, este tipo de preguntas sobre en qué territorios, por qué y con qué características históricas, por fuera de las biografías de quienes jueguen determinadas posiciones en ciertos momentos, podría aportar, yo creo que por lo menos ideas distintas en términos de dejar de decir, bueno, hay zonas que, escuchaba un funcionario del Ministerio Público Fiscal el otro día que decía, de Rosario, acumulan patrones, me lo anoté, acumulan patrones de violencia o letalidad. Y digo, pero este señor es funcionario, hacer una descripción técnica, él explicó que era una categoría de MICE, y digo, pero no hay una acumulación ahí porque estas personas tienen una opción preferente por los patrones de letalidad versus la escolaridad, digamos, como se producen, digo, pero unas posiciones autoexplicativas que para mí tienen que ver con cuál es el problema, ¿no? El problema es que ahí hay crimen como si fuese una cosa, y entonces el tipo de políticas que somos capaces de pensar están lejos de ahí, ¿no? Entonces, esto del ajuste de cuentas también, clausura, hay una cierta justicia, digamos, en que esa muerte se haya producido de esa forma. Luego, también pensando con esto de si lo importante desde lo público fuera la gestión de cómo muere o no, cómo mueren o no las personas y cómo bajar eso. Esta cosa no también que me pareció muy fuerte a mí, que en la lectura podría pasar de largo esto de acá siempre hubo muertos. Digo, es como, hay lugares donde nunca hubo muertos, digamos, donde no forma parte de nuestro. No sé, yo tuve el año pasado en el centro de la ciudad, perdón por la autorreferencia, una experiencia con un chico apuñalado esperando en la puerta de mi casa, en Caballito, una ambulancia, y quedé realmente, digo, con todo mi bagaje clase mediero o lo que sea, pero digo, fue una conmoción en toda la cuadra, la situación de lidiar con un episodio en el que una persona puede matar a otra. Entonces, esta idea de acá siempre hubo muertos, me parece que también está como muy ligada a esto de que esa debería ser una preocupación central de quien tiene que gestionar un lugar.
problema de los muertos en ese lugar, digamos, ¿no? Y en principio, este 20% apenas sobre un 100% de casos esclarecidos, más bien parece indicar lo contrario. Luego, esta introducción de Feltrán tan interesante. Cierto, el libro, él dice, me lo anoté textual porque me gustaba la expresión, esto de Eugenia desarma la bomba de las generalizaciones que habilita la noción de crimen organizado, ¿no? Es como es efectivamente una bomba, y pensaba en la idea de todo lo que aporta también en términos de las particularidades de las relaciones con la policía y el ingreso de la gendarmería, porque gran parte también de lo que la ciencia social ha desarrollado como variable explicativa, esto de las políticas del pacto, no pacto, digo, lo ha dicho Seguín, que además ha sido ministro en la provincia, ¿no? Bueno, está construido sin ese nivel de filigrana respecto de a qué estamos llamando pacto o no pacto, porque evidentemente pareciera que no alcanza para construir dispositivos para gobernar, y también para entender que no todo en esas formas de relaciones es espurio, ¿no? Digo, quiero decir, como que hay algunos objetivos de esas formas de articulación que son válidos, que son valiosos, o que por lo menos permiten advertir agencia, capacidad de articulación, posicionamiento político, y que si nos posicionamos por lo menos en estas narrativas del pacto sí o pacto no, que un poco hemos tenido en estos tiempos, y que no son exclusivas de la Argentina, ¿no? También digo, la discusión sobre cómo gobernar a las maras en Centroamérica es todo el tiempo, bueno, lo que pasa es que no se pactó con nadie, digamos. Bueno, esa idea del pacto, el dispositivo del pacto, ¿cómo está pensado, digamos? ¿Con qué grado de conocimiento sobre cómo son efectivamente los vínculos? Incluso me parecía muy interesante la entrevista al comisario Rodó, porque otro elogio que hace María en la presentación, que hace también Feltrán, y que yo creo que es justo, es este de no hay romantizaciones y tampoco hay demonizaciones, ¿no? Me gustaría decir, es como no hay demonizaciones de la policía ni de la gendarmería, digo, como me parece que en ese punto está bien. Pero y casi la literalidad de la entrevista al comisario Rodó me pareció como un gesto así en el que digo, me parece que acá le costó un poco más el equilibrio acerca de si le creía o no al comisario, pero nos ofreció como la totalidad de la entrevista para ver qué hacíamos con los contrapuntos que podían plantearse ahí. Y la verdad es que si uno lee lo que el tipo dice, bueno, es un poco absurdo, digamos, e improductivo pensar que es un tipo que solo es lo que los vecinos decían que era, y por supuesto que es absolutamente improductivo pensar que es solo lo que él decía que era, ¿no? Pero digo, es como en esta cosa de también, incluso a lo mejor por nuestra historia, por nuestras formas, por nuestras relaciones de sospecha, desconfianza sobre las fuerzas de seguridad y demás, este modo también a veces uniformemente demonizador de la policía o la gendarmería en tanto actores, ¿no? En tanto hay protagonistas en el territorio, que también me parece una cosa interesante de la propuesta de Eugenia, es que integran el ambiente, es que no están en una relación de antagonía ni están por fuera, forman parte de aquello y están en relación, y así es que tenemos que comprenderlo. Después hubo otra cosa que me pareció muy interesante, que es cuando Euge el libro para mí tiene una cosa que es muy amable como lectora, que es como una especie de vaivén, ¿no? Digamos, como esta idea de las generaciones, ahora que está de moda hablar de olas y todo esto, ¿no? Como de, bueno, ahora vienen estos, ahora vienen estas, como si antes no hubiera existido nadie antes. Eso me parece que es bien interesante y que maneja esta sutileza de, bueno, acá hay bordes que van y vienen, esta cosa de no soy narco, pero un poco voy y robo drogas, digamos, o sea, me mantengo como chorro, pero un poco me vinculo, me relaciono, bueno, las cuestiones afectivas también ahí en el medio, pero lo que me pareció bien interesante es esta especie de bueno, ¿no? De los marcos teóricos o las categorías analíticas, esto del don y mouse, y después la cuestión del parentesco y cómo eso regula, y de repente esas estructuras, o el mercado laboral y la oposición al mercado laboral y una cierta imposibilidad ya de entender lo que pasa ahí, pensar otras
otra forma, sobre todo de la mano de esto que en principio podríamos leer mal como violencias desatadas, ¿no? Y este apoyo, hay un recurso ahí al trabajo de Rita Segato, que está un poco, digamos, sobrecitada, ¿no? Pero no es el trabajo de Eugenia, porque yo cuando la leí, dijo otra vez Rita, digamos, pero, o sea, como, sí, dije, pero ¿cómo? Y después dije, no, qué bien esta cita acá. Pues, o sea, mi primera lectura, no, porque dije, en general, no hay desde las ciencias sociales un acercamiento a otras formas de violencias extremas o de violencias en apariencia inexplicables. Y no es una cita de Rita, no es una cita desde el feminismo, digamos, porque el problema, yo creo, del abuso de la risa, de la cita de Segato es para explicar todos los problemas, digamos, acá y en todo el continente, además, ¿no? Sino que acá lo que me pareció interesante fue, que creo que tiene que ver con las perspectivas futuras del trabajo de Euge, estas aproximaciones a otras producciones que por ahí no hubiera estado mirando en su propio trabajo académico, pero que tenían algunas cosas para traer y me evocaba también, aunque ella no trabaja con esto, pero se me vino este trabajo más específico de Sayak Valencia, sobre todo con esta idea de la masculinidad, ¿no? Que se reafirma en el uso de la violencia como mercancía, y estas construcciones de lo que ella llama el sujeto endriago, tomando una figura de la literatura. De paso, Sayak viene la primera semana de septiembre a Buenos Aires, pero me parece que ahí hay además algunas propuestas de ella muy interesantes, no tanto en términos de género, sino en temas otro de los temas, y con esto voy a otra de las cosas que toca Euge, que es la cuestión de la masculinidad, ¿no? Digamos, de la apropiación de la violencia como un rasgo, o como una forma de reafirmación en términos de las jerarquías que la masculinidad o unas ciertas formas de la masculinidad plantean, ¿no? Sobre todo para esto, cómo me consigo un cartel, esta distinción tan interesante entre el respeto bueno o malo. Y en la parte del cartel, pero también en esta cosa del desplazamiento hacia los costos que tiene, ¿no? La pertenencia al mundo narco como la provisoriedad del beneficio, un privilegio que todo el tiempo es precario, la posibilidad del descarte, en definitiva, ¿no? Como de esta cosa de la pieza altamente reemplazable, de alguna manera vuelve a tocar con ciertas dinámicas de algunas fases del capital, pero a mí, por lo menos, no sé si es que estoy delirando, o ya muy desatada con esto de la asociación libre, pero me hacía mucho eco de algunas formas muy horribles de la política, ¿no? Digamos, de las formas de relación y de construcción de la política en ciertas organizaciones en términos de cómo se juega, digamos, cómo se juega la pertenencia o la no pertenencia, la posibilidad de estar y de repente ser tirado por la ventana o no ser tirado, o la traición, digamos, como que hay algo profundamente político en eso, digamos, en las formas de organización o de lo que aparece ahí como formas de organización asociado a lo narco y sobre todo en cierta, digamos, en esta cosa etérea, en cierta provisionalidad, digamos, de la cuestión del beneficio rápido, no sé, como también siento que puede parecer medio carrió lo que estoy diciendo. Es una reflexión un poco verde que tengo, pero es una evocación que me generaba mientras iba leyendo, ¿no? Pensaba también en esto de las formas de la captura de las bandas policiales de recursos, ¿no? Esto del alto descarte, el involucramiento con muy poco beneficio. Pensaba en la provincia de Buenos Aires y fines de los 90, 2000, el robo de autos, los chicos vinculados a eso, altísima violencia, digamos, casi en esto de la violencia expresiva, como demostrando unas ciertas capacidades para pertenecer, y de repente es necesario hacer número y limpieza, letalidad, ajuste de cuentas, digamos, y la maquinaria ahí sosteniendo. Yo creo que ya tengo que ir terminando. Después, otra cosita que me pareció muy interesante es la percepción de la propia actividad como una cooperativa del gringo, ¿no? Esto de yo no era narco, no tenía una banda, organizaba, distribuía una mercancía y organizaba un comercio, que me parece una cosa muy valiosa, que si uno fuera muy superficial podría, sobre todo porque él es un personaje que es muy militante, tampoco la política es una, digamos, la militancia no aparece ahí como un espacio de referencia, pero él sí en términos sociales y sobre todo en términos del prestigio está construido alrededor de su figura de militante, y lo pienso también
en perspectiva, digamos, cuando muchas veces asumimos estas conversaciones sobre si legalización sí, no, drogas, bla, bla, bueno, también qué va a pasar con todos esos mercados, ¿no? ¿Qué lugar van a tener todos estos que ahora tienen oposiciones de privilegio o de persecución cuando eso sea una economía? Digo, porque está a la vuelta y porque hay lugares, no sé, pienso en Colorado, o lo que plantean, donde las comunidades afro están diciendo, ay, a nosotros nos metían presos y ahora esto está siendo un negocio y acá nadie está participando. Cómo es que, digamos, esta idea de la reversión de una situación de ilegalidad hacia una situación de legalidad. Entonces me parece muy valioso que por fuera de todas esas reflexiones alguien haya tenido, digamos, poder tomar esta percepción como una percepción que por lo menos como está presentada yo no leo como una cosa pícara, de yo era, no, sino como una percepción genuina de una actividad que además permite, entre otras cosas, mucha movilidad, ¿no? Social. Y mucho más bienestar que muchas otras de las cosas que aparecen ahí. Además, en muchos casos es fuente de no humillación. Y para terminar, porque si no se me va a hacer muy, muy largo, tenía acá otras cositas más, pero me parece los personajes femeninos, porque un poco me siento obligada, me pareció genial lo que hay. Me pareció genial en su austeridad la propuesta, ¿no? Porque ahora donde por las dudas, así, bueno, hay que poner un poquito de género, hay que ponerle una cosita acá, todo se explica, de repente ni pelota la cuestión, de repente nada se explica si yo no hablo en términos feministas, que bueno, podríamos discutir qué es lo que eso es, ¿no? Pero lo que yo encontré en esto es, nada, eso, como un cierto fetichismo feminista, no de Eugenia, ¿no? En este contexto, hay esto que dice Cata, ¿no? Es la lengua, el derecho, en este Cata Trevisache, la lengua hegemónica, la capacidad explicativa está puesta ahí, si no se lee desde ahí, no se puede leer. Y los personajes o las cuestiones que aparecen, esta Erika la payera, que es aquella que es el hombre subrogado de Pete Rivers, o que definen como, yo me reía porque dicen, no es ni mujer ni hombre, es tortillera, digo, ni que hubieran leído a Vité. Están diciendo otra cosa, ¿no? Pero alguna feminista que agarrara por ahí, si no lee el libro entero, podría leer de manera muy parcial eso, pero están puestos en la medida en que eso es lo que encontró y con una honestidad, me parece, porque creo que no eran ni sus preguntas, ni sus reflexiones, ni en el momento, y está ahí colocado como ventanas a las que uno podría asomarse, ¿no? Y otra de las cositas que veía en relación con las figuras femeninas que aparecen, por fuera de las de la maternidad o algunas que por ahí podemos tener más pensadas, es esta cosa de una cierta colocación de las mujeres como disruptivas, ¿no? Rodó dice que 4 o 5 locas, el comisario este que había querido hacer todo bien, lo denunciaron injustamente y armaron un quilombo, por lo cual él no pudo sostener el plan. Y después la mujer de los que van a la presentación del libro, y sale su mujer a decirles, y digo, esta idea de que de un modo u otro aparecen en una posición de disrupción de un mundo, que María pregunta al principio, bueno, ¿cómo se narra un mundo? Que no las tiene como protagonistas, pero están ahí, lo mismo la cuestión de bastante ambivalente, yo creo muy de clima de época, y que Euge también narra con mucha solvencia y con mucha vocación de pedirle más, del posicionamiento frente a uno que fajó a la novia, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué pasa con esta forma o con este uso del recurso? Pienso en los trabajos de Florencia Balone, de Paula Quiroga, también en el trabajo de, lo voy a leer porque lo quiero decir, no me sale, Zairi Paunillones, que cita unas notas de campo bastante extensas de 2013 de Eugenia, que están en Yuta y en Acerbardo, en estas compilaciones que también tienen estas primeras preguntas sobre cómo es la relación. Así que en ese primer asomo y en esa austeridad en la presentación de la información, yo también encontré una especie de certificado de seriedad del trabajo, ¿no? Porque ahora hay una posición en la que queda bien, en la que es canchero, digamos, un excursus de género, y haber sido fiel a la propuesta de trabajo y aquello que pudiste ver sin sobreinterpretaciones, me parece que pone como una especie de puesta en valor del resto de las conclusiones a las que llegas. Así que reiterar el agradecimiento por el texto, por la invitación, y animarte a más. Para los que somos vagos y no escribimos tesis, necesitamos que otros mantengan la producción activa. Gracias.
Bueno, para empezar, agradecerles muchísimo por la riqueza de las lecturas. Creo que agregaron muchas más capas de sentido para seguir pensando. No sé si alguien de los presentes, las presentes, quiere hacer alguna pregunta, decir algo. Y si no, cerramos por acá. Felicitamos de nuevo a Por Eugenia supuesto. y agradecemos muchísimo a todos por estar acá hoy. Gracias. Qué bueno, qué súper interesante. Siempre hay algo más, Es ¿no? muy lindo en serio el libro, ¿eh? A mí me pareció Y genial. además fue un trabajo muy fuerte el reconvertirlo de tesis en libro. Sí, está genial, no, eso es muy llevadero. Lo de la esquina, el asado, arroz con pollo. Y quedan escenas, además. Es que eso es. Que no, muy bueno, muy bueno. Me has hecho volver a la seguridad, Eugenia. Porque ya mañana tengo que ir a Rosario. Bueno, tenemos conducta. Yo ya me fijé la ruta que voy a ir. Voy a ir de Pergamino y de ahí para allá. No voy a ir, voy a encarar por los dos. Si vas derecho, sí hay más que mañana, pero yo no voy a ir a la mañana de guardia, si no me va a dar que ir a no, me encanta, y de verdad lo que te digo de los personajes, yo le hice un cuadrito y digo, ¿qué viene esto? No, está bien. No, una era esto de... Sí, habría que hacer... Sí, yo no la escribí, la tengo ahí. Sí, sí, tendría que encontrar el... Antes era un poco más serio. Si no, también es una película de la claro, y en eso me pareció genial. Sí, claro. Sí, claro. Exacto. Porque yo leí una serie de circuitos de organizaciones populares y no es todo el tiempo y ahora nadie tiene siquiera trabajo. Sí. Bueno, no sabemos. Es verdad. Bien, ah, sí. Che, mira, no sabía que había salido. Hoy qué vergüenza. Porque es una exhibición de Leo, está buenísimo. No, bueno, yo no sé cuánto. A mí me mandaron a la presencialidad compulsivamente el jueves a viernes a sí, yo no, me imagino, yo tuve que platicar la persona que eso tiene la tiene urgencia y lo dice. Gracias por haberme sí, muchas gracias. Muchas gracias.
Qué bien la gente que hace tesis. Sí, sí, Total. Ah, no, pero yo que estoy de fuera, no, se me empieza de bueno, vamos. Y da información necesaria para entender por qué está diciendo lo que está diciendo la persona. Sí. Bueno, nada, bueno, pues ya nos me mandó por favor la nota de vida. Yo lo sigo. Firmar eso. Sí, sí, sí. No.